Universidad Autónoma del Estado de México. Sistemas operativos. Organización de los archivos. En el primero, para abrir la consola de DOS en Windows XP Vista, debemos hacer lo siguiente. Inicio, ejecutar, Enter. Aparece una ventana de línea de comandos. Escribimos cmd y damos Enter. Y se va a aparecer la ventanita. Punto número 2. Para irnos al directorio raíz, ejecutamos el comando cd y damos Enter una y otra vez hasta llegar al directorio raíz C. Punto número 3. Una vez dentro del directorio raíz C, ejecutas la instrucción md lupita principal, Enter. Esto para crear el directorio raíz donde se va a trabajar. Después damos dir Enter para ver si se crea. Punto número 4. Después de eso se entra al directorio usando cd lupita _ principal y Enter. Punto número 5. Una vez creado el directorio principal, se crea el primer nivel de subdirectorios de la misma manera que se hizo en el primero, md subdirectorio 1 y Enter. Después cd subdirectorio 1 y Enter para entrar y así hasta el nivel 3. Punto número 6. Después se da hasta llegar al directorio raíz de nuevo y se da tree lupita _ principal y Enter. Punto número 7. De esta forma aparece el árbol completo de cómo están organizados los subdirectorios. Punto número 8. Para crear los archivos usamos la misma instrucción, pero dándole extensión al archivo, en este caso como archivos de texto y usando el nivel de subdirectorios de origen, edit, hoja, 1tx y Enter. Punto número 9. Se guarda el archivo en la ubicación actual. Punto número 10. Usando cd subdirección 2, entramos al siguiente nivel de subdirectorios y se crea el siguiente archivo, edit hoja 2tx, y así para el nivel 3 usando dir para verificar el archivo creado. Punto número 11. Y usando tree lupita _ principal para ver el árbol del directorio con los archivos de texto creado. Punto número 12. Se usa después el comando copy nombre del archivo destino para mover los archivos de un directorio a otro. Algoritmos de planificación de peticiones. Es un sistema de cómputo en donde existe la necesidad por parte de los usuarios y aplicaciones de almacenar datos en algún medio, a veces por periodos largos y a veces por instantes. Los algoritmos de planificación de peticiones de lectura y escritura a discos se encargan de registrar dichas peticiones y de responderlas en un tiempo razonable. Los algoritmos más comunes en esta tarea son: primero en llegar, primero en ser, servido FIFO. Las peticiones son encoladas, de acuerdo al orden en que llegaron, y de esa misma forma se van leyendo o escribiendo las mismas. La ventaja de este algoritmo es su simplicidad y no causa sobrecarga. Su desventaja principal es que no aprovecha para ninguna característica de las peticiones, de manera que es muy factible que el brazo del disco se mueva muy ineficientemente, ya que las peticiones pueden tener direcciones en el disco, unas muy alejadas de otras. Por exploración, algoritmo del elevador. En este algoritmo, el brazo se estará moviendo en todo momento, desde el perímetro del disco hacia su centro y viceversa, resolviendo las peticiones que existan en la dirección que tenga en turno. La ventaja de este algoritmo es que el brazo se moverá mucho menos que en FIFO y evita la espera indefinida. Su desventaja es que no es justo, ya que no sirve las peticiones en el orden en que llegaron. Además que las peticiones en los extremos interior y exterior tendrán un tiempo de respuesta un poco mayor. Por exploración circular.
Es una variación del algoritmo anterior, con la única diferencia que al llegar a la parte central, el brazo regresa al exterior, sin resolver ninguna petición, lo cual proveerá un tiempo de respuesta más cercana al promedio para todas las peticiones, sin importar si están cerca del centro o del exterior. Asignación del espacio de almacenamiento. El subsistema de archivos se debe encargar de localizar espacio libre en los medios de almacenamiento para guardar archivos y para después borrarlos, renombrarlos o agrandarlos. Para ello se vale de localidades especiales que contienen la lista de archivos creados y por cada archivo una serie de direcciones que contienen los datos de los mismos. Asignación continua. Cada directorio contiene los nombres de archivos y la dirección del bloque inicial de cada archivo, así como el tamaño total de los mismos. Asignación encadenada. Con este criterio los directorios contienen los nombres de los archivos y por cada uno de ellos la dirección del bloque inicial que se compone el archivo. Asignación con índices indexada. En este esquema se guarda en el directorio un bloque de índices para cada archivo, con apuntadores hacia todos sus bloques, constituyentes de manera que el acceso directo se agiliza notablemente, a cambio de sacrificar varios bloques para almacenar dichos apuntadores. Métodos de acceso a los sistemas de archivo. Aquí tenemos el acceso secuencial, que es el método más lento para búsqueda de información en un archivo y consiste en recorrer los componentes de un archivo uno a uno hasta llegar al registro deseado. Se necesita que el orden lógico de los registros sea igual que el orden físico en el medio de almacenamiento. Acceso secuencial indexado. Se puede mejorar utilizando un archivo auxiliar o índice. También mantiene las características básicas de los archivos secuenciales. Los registros están organizados en una secuencia basada en un campo. Dos características se añaden: un índice del archivo para soportar los accesos aleatorios y un archivo de desbordamiento overflow. En la estructura más simple se usa un solo nivel de indexación. Cada registro del archivo índice tiene dos campos: un campo clave, que es el mismo que el campo clave del archivo principal, y un puntero a archivo principal. Acceso directo. Permite accesar a cualquier sector o registro inmediatamente por medio de llamadas al sistema como la SEC. Este tipo de acceso es rápido y se usa comúnmente en discos duros y discos o archivos manejados en memoria de acceso aleatorio. El acceso aleatorio permite leer los registros en cualquier orden, utilizando dos métodos para determinar el punto de inicio de lectura. Pilas. Es una forma menos complicada de organización de archivos. Puede denominarse pila. Los datos se recogen en el orden en que llegan. Cada registro consta de una ráfaga de datos. Acceso directo indexado. Este tipo de acceso es útil para grandes volúmenes de información o datos. Consiste en que cada archivo tiene una tabla de apuntadores, donde cada apuntador va a la dirección de un bloque de índices, lo cual permite que el archivo se expanda a través de un espacio enorme. Consume una cantidad importante de recursos de las tablas de índices, pero es muy rápido para hacer búsquedas. Tenemos operaciones soportadas por el subsistema de archivos. Operaciones básicas que la mayoría de los sistemas de archivos soporta si son: crear, que permite crear un archivo sin datos con el propósito de indicar que ese nombre ya está usado y se deben crear las estructuras básicas para soportarlo. Borrar, eliminar el archivo y liberar los bloques para su uso posterior. Abrir, antes de usar un archivo se debe abrir para que el sistema conozca sus atributos, tales como el dueño, la fecha de modificación, entre otras. Cerrar, después de realizar todas las operaciones deseadas, el archivo debe cerrarse para asegurar su integridad. Leer o escribir. Añadir información al archivo o leer el carácter o una cadena de caracteres a partir de la posición actual. Leer atributos. Permite
obtener una estructura con todos los atributos del archivo especificado, tales como permisos de escritura, de borrado, ejecución, entre otros. Poner atributos. Permite cambiar los atributos de un archivo, por ejemplo, en Unix, donde todos los dispositivos se manejan como si fueran archivos. Es posible cambiar el comportamiento de una terminal con una de esas llamadas. Renombrar. Permite cambiarle el nombre e incluso a veces la posición en la organización de directorios del archivo especificado. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido el tema. Gracias.